gracias a todo el mundo por venir. Tengo entendido que es todavía una época que se podría declarar como vacaciones y es un poco ambiguo si uno tiene que estar acá o no, así que gracias en ese sentido también. Y bueno, sobre todo, bueno, quizás él dice que no sobre todo a él, pero gracias a Facundo por la invitación y gestionar los contactos con los demás. Bueno, pues estoy por publicar un libro que sale en 6 semanas o algo así en Estados Unidos y ahora mismo parte de mi viaje acá estaba en un taller de libro sobre la traducción y va a salir la versión argentina en 8 a 2, de aquí a un año más o menos. El libro propone una reevaluación de cómo interpretamos la historia de la inmigración en este país a finales del siglo XIX, principios del XX. Mi argumento en el libro, y que intento explayar hoy, es que la exclusión por motivos de raza, salud y discapacidad es parte fundamental del sistema migratorio en ese momento. Es más, la inclusión de millones de personas depende en el pensamiento y la práctica de la exclusión de otros. Las puertas pueden estar tan abiertas, y así recordamos la época, justamente porque también hay un sistema latente de exclusión. Y parece que lo tengo difícil. Creo que estoy chocando con la memoria pública que dice todo lo contrario. Así no se recuerda la época dorada del país. Quizás también choco con algún sentido común de cómo puedes tener las puertas abiertas y excluir. También la Constitución me contradice. Esto, inicio de la Constitución, dice que es un país para todos los hombres del mundo. Y hay un artículo de la Constitución que pone aún más detalles sobre el hecho que no hay exclusión. Pero de hecho, como ven acá, en el mismo artículo hay un poco una contradicción que en la práctica, ya llegando a finales del siglo XIX, lo está permitiendo. Y justamente esa primera parte que el gobierno fomentará la inmigración europea, que vamos a ver en varios casos, esa obligación les da el permiso también de excluir o realmente inhibir lo máximo posible gente no europea. Así que de hecho hay como una contradicción. Hay un fallo aquí de la Corte Suprema que deberían haber enfrentado. En mi experiencia, tengo la impresión por el público tan académico hoy quizás no será el caso, pero a veces tengo la percepción como mi posición como extranjero, llegando con este argumento que es como una historia crítica, es como si fuera un insulto a la nación o algo así. Y lo estaba pensando, por ejemplo, si yo como extranjero hiciera una ponencia sobre la dictadura, nadie estaría insultado por lo que dice el canadiense. O si fuera en la misma época sobre, no sé, la violencia doméstica, nadie me diría, bueno, pero en Canadá fue peor. Pero en muchos casos, cuando llego con este argumento sobre la exclusión, una respuesta es, sí, pero no éramos tan malos como ustedes, por ejemplo, ¿no? Que es, bueno, no sé si alguien está pensando en ese tipo de cosa, pero yo diría que el papel del historiador académico es hablar de jerarquías de poder y justamente, o sea, eso debería ser el enfoque más que, no sé, piropos a un país que me ha dado la bienvenida. También lo tengo mal porque no pensamos mucho en la discapacidad, como si no tuviera una historia concreta. Somos tan capacitistas que no lo vemos. Y fuera de círculos académicos muy determinados, no solemos pensar en factores como la clase social, el género o la raza y cómo eso afecta a la medicina, como si la ciencia tuviera que ser igualitaria. Y que en la práctica, y según estudios más específicos, pues obviamente no es el caso. También lo tengo mal por 40 años de historiografía de este país. Fernando Devoto nos explica que la era de restricción en la Argentina comenzó después de la Primera Guerra Mundial. Corresponde con aumento de exclusión en los Estados Unidos y como un poco, por fin Argentina empieza a copiar a otros países, pero igual lo hace muy poco porque es un país abierto. Devoto identifica 2 decretos de 1916 del primer gobierno de Irigoyen como, y cito, el comienzo de las restricciones. Y él mismo agrega, y cito, los decretos puestos en vigor significaban un giro con respecto a una política migratoria muy abierta que había caracterizado al periodo 1852 a 1914, como si fuera esta época totalmente abierta y luego, debido a la influencia estadounidense, empezó un poco de restricción en los años 20.
De manera similar, Carolina Biernat asegura que, y cito, el origen de la política migratoria restrictiva puede hallarse hacia 1923. Y agrega que el decreto de 1923, que es un decreto más amplio que los de Irigoyen, y cito, marca el comienzo de una sucesión de disposiciones que conforman paulatinamente una legislación migratoria de carácter restrictivo y selectivo. Mi argumento hoy no es que se han equivocado y, gran sorpresa, empezó 15 años antes. Es más profundo. Mi argumento es que la exclusión es parte de la inclusión. Todos los países que consideramos de migración excluyen. Entonces, y obviamente hoy en día con sistemas de visados de estudiantes y todo eso, se trata de una exclusión con alevosía y premeditación, como realmente es parte del sistema que estaba muy explícito en el momento. Y en el caso de la historiografía argentina, no sé, no entiendo realmente, de hecho, cómo es que sea, bueno, debido a la Constitución y muchos otros factores quizás. Y no solo se excluyen asiáticos, que también es como el campo de estudio más conocido en el caso de Estados Unidos, sino también por otros motivos, motivos de salud y discapacidad. Y es más, era todo un sistema de exclusión y es como un desfavor a la comprensión histórica solo hacer un libro sobre exclusión de asiáticos o de chinos o de japoneses, sino es todo en el pensamiento. Hay mucho, los límites de las categorías son borrosos y los motivos a veces se mezclan. Y pues, como el título del libro en inglés, The Grounds for Exclusion, como motivos y causas de, bueno, es una palabra germana que no he podido traducir exactamente, pero es como todo un conjunto de motivos de exclusión. Bueno, voy a darles unos ejemplos, por si no me han creído hasta ahora. El 28 de enero de 1912, el vapor italiano, el Savoia, llegó al puerto de Buenos Aires. Tras la inspección de la Junta de Visita, 2 pasajeros desembarcaron y cientos ingresaron al hotel de inmigrantes. Sin embargo, 59 hombres se quedaron a bordo. No se les negó la entrada ni se les permitió desembarcar. O sea, fue una institución un poco ambigua lo que estaba pasando. 59 hombres punjabíes de la India británica habían subido a un barco italiano en Mumbai o Karachi, que hoy en día Karachi en Pakistán, con destino a Génova, y de Génova embarcaron a Savoia. Una vez en Buenos Aires, pasaron 4 días esperando. En ese tiempo, el embajador británico, Reginald Tower, discutió el caso con el ministro de Asuntos de Relaciones Exteriores, Ernesto Bosch, o Bosch, y tengo que hacer una desviación rápida aquí. Siendo experto de germano-argentinos y viviendo ahora mismo en Barcelona, no paso mi invierno alemán en Alemania, sino en Barcelona. Esto es una panadería al lado de mi casa. Ernesto Bosch era de familia catalana española, igual que Villa Bosch, al lado de Villa Devoto en Buenos Aires, y no es prueba de la germanidad argentina, sino es un hispano-catalán y el Bosch. Así que, bueno, Ernesto Bosch, conocido como Ernesto Bosch en círculos argentinos, lo habló con Tower. Aunque pequeños grupos de la India, Japón y China, de hecho, habían llegado a Buenos Aires en la primera década del siglo XX, muy pocos, 1000 en total en 10 años, tanto Bosch como el ministro de Agricultura, Adolfo Mujica, y el director general de Migración, Manuel Sigoraga, parecían estar sorprendidos por la llegada de este grupo. A lo mejor ustedes también están un poco sorprendidos con lo que les estoy explicando. No había inmigración de la India a la Argentina un poco nunca y sobre todo en esta época. Esto fue mi reacción al menos cuando me topé con esa carpeta en el Archivo Nacional en Londres sobre este debate diplomático con Tower, y justamente, entre otras cosas, debatían el artículo 25 y el argentino, Bosch, decía que tenía derecho a excluir porque tienen la obligación de fomentar la inmigración europea, y el inglés decía, aquí hay una contradicción. Bueno, total que todo eso estaba, este debate sobre los límites de inclusión estaba en este caso de exclusión, bueno, de la llegada de la duda de inclusión o exclusión.
Otros 40 inmigrantes punjabíes llegaron el 29 de febrero del mismo año y grupos de tamaño semejante iban llegando a Buenos Aires a lo largo del año, cada 3 o 4 semanas había un nuevo problema. Cada vez venían más y los argentinos se estaban poniendo cada vez más bravos en sus correspondencias con el embajador británico. Esto seguía hasta agosto-septiembre de ese año y a lo largo del año llegaron 612 punjabíes al país. Bueno, llegaron 618 y se deportaron 6. Estas fotos de algunos de estos inmigrantes son de los años, y otros datos son de los años 20 y 30. En este caso, también sale del archivo británico, en que el Estado argentino les está informando que sean naturalizados, y así que son argentinos aquí en esta foto, y por eso aparecieron en el archivo británico. Tienen experiencias muy diversas. Unos se fueron a Londres, unos 50 después de 8 meses de hostilidad y rechazo. 50 seguían su trayecto muy global de la India a Italia, Argentina, a Londres. Otros se asentaron en San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Una gran parte fueron al noroeste del país y yo personalmente he conocido a 2 descendientes de esta inmigración y todos datan su llegada a 1912. Así que si conocen algún indio argentino de tercera o cuarta generación, casi seguro que el año es el 12. Sí, era otro. En este caso, sí tenían pasaportes como súbditos británicos, igual que yo, y eso causó también un problema para los argentinos, porque incluso si no pueden excluir, si solo fomentan inmigrantes europeos, estos eran europeos. Y eso sale en otros casos. Hay también un gran rechazo y gran preocupación por gitanos, que vienen también con pasaportes o austríacos o españoles. En cambio, con Japón, queda muy claro que como lo tenían más fácil y por lo tanto su exclusión o su lógica tenía que irse adaptando a cada grupo, aunque como había un rechazo general, la manera de rechazar era diferente. Y de hecho, en este caso les voy a explicar la resolución de este problema también es debido a ser británicos y no ser austríacos o no ser... este contacto entre el embajador británico es parte de la historia. Pues estos trabajadores fueron atraídos por artículos de prensa que salían en la India sobre los sueldos altos, la posibilidad de adquirir tierras y la supuesta apertura del país en un contexto, además, en que otros países de gran inmigración estaban cerrando las puertas con varias tácticas a inmigrantes de la India, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, Australia y Sudáfrica. Sin embargo, al llegar este pequeño grupo se enfrentó a diversos grados de hostilidad por parte de los funcionarios, los políticos y trabajadores argentinos. Había un caso en un ingenio de azúcar en Jujuy, donde otros obreros acusaban a los punjabíes de ser caníbales y de haber robado un bebé, cosa que provocó un ataque violento con pistolas y había muchos heridos, nadie se murió, con un ataque contra estos inmigrantes. Esta experiencia de estos 600 inmigrantes puso de relieve la falsedad de la apertura oficial y constitucional de la Argentina, la falsedad de la apertura a la inmigración precedente en las palabras del intelectual Manuel Ugarte, los 4 puntos cardinales de la tierra. Estas primeras llegadas empiezan una tensión diplomática entre la Argentina y Gran Bretaña que dura unos 8 meses. Debido a la presión diplomática argentina y el miedo británico de que eso afectaría tanto sus intereses económicos acá, también los hace diferente que los austríacos o algo así. Y también su miedo, como un miedo más amplio en círculos británicos, digamos, que si los mandan de regreso y cuentan que les fue mal, aunque tienen estos beneficios de ser súbditos británicos, eso también daría más, como correrían voces sobre el problema colonial de la India. Así que tenían doble interés de como ayudar a esta gente y a la vez que no volvieran, pero a la vez que no se hiciera mayor el problema. Al final, la solución debido a esta presión argentina, Argentina busca una solución diplomática que es decirles, con la ayuda de Londres,
pedir que no den más pasaportes a los que quieran salir de India sin tener un trabajo ya organizado en el país de destino. Y de hecho fue la misma solución que hizo, digamos, la oficina de India en Londres con el caso de inmigración india a Estados Unidos. O sea, en una época sin visados o sin visas, no dar un pasaporte a alguien tiene exactamente el mismo impacto, pero en vez de ser el país de recepción, es el país que envía a los inmigrantes. Esta es una historia que aparece en los archivos. Había una pequeña inmigración, llegan 600 personas y luego el año siguiente llegan 10. Y el año siguiente, en 1914, llegan 2. Pero no son en realidad números pequeños. Detrás de los 600 de 1912, había 1,000 el año siguiente que no llegaron y el año siguiente 1,400 que no llegan. Es como romper una cadena migratoria antes de que empiece. Han excluido gente que nunca salió de su país. Es como una manera, un poco una cuestión de lógica o filosófica de cómo estamos midiendo la exclusión. No estamos hablando de deportar 5,000 indios, sino estamos hablando de el momento que se propone volverse un poco locos y hacer la máxima presión para que no empiece la inmigración al inicio. Y lo mismo pasa en varios casos con japoneses, con chinos, con gitanos, todo en la misma época. Y con todos estos mismos argumentos muy parecidos. También es un episodio que pone en evidencia varias ideas y prácticas de funcionarios políticos y periodistas sobre la inmigración asiática. Les voy a dar unos ejemplos, y ejemplos semejantes salen en 1890, en 1901, en 1910. O sea, hay episodios recurrentes que todos apuntan a la misma, un resultado y unas ideas muy semejantes. Refiriéndose a estos primeros 59, unos de los cuales vemos aquí en un artículo de Caras y Caretas, la Nación informaba a sus lectores que aunque no cumplieran con las leyes correspondientes referidas a que solo se recibía inmigración europea, no lo sabía, pero parece que era la ley, se les ha permitido entrar bajo la expresa condición de que esto no siente un precedente para otra ocasión. O sea, también eso fue una preocupación como otro lado de la cadena migratoria. Vale, estos pueden venir, no los vamos a deportar, tampoco podemos realmente por la ley, pero no queremos más. Y no es un precedente, aunque es literalmente un precedente si lo dejan pasar. A mediados de 1912, Manuel Sigoraga, el director general de Inmigración, envió una circular, como una carta, a todas las compañías navieras con representación en la ciudad. Él pedía a las navieras negar pasaje a cualquier asiático que buscara emigrar al país. Según el director, los autores de la Constitución de mediados del siglo XIX sabían que, cito, los cruzamientos europeo-asiáticos daban muy malos productos en lo físico y peores aún en lo moral. Sigoraga argumentaba que los indios recién llegados no encuentran ocupación permanente por su ineptitud y su espíritu innato de holganza. Ellos no, o sea, como exclusión en el mercado laboral fue otra forma de excluirlos y era recurrente en los argumentos entre Bosque, Mujica y Tower, que como no encuentran trabajo, tienen que irse. Ustedes deberían mandarlos de vuelta. Había una serie de argumentos sobre su incapacidad de encontrar trabajo, aunque no era exactamente culpa de los obreros, digamos. ¿Sí? ¿Cómo así? O sea, que la Constitución dice que el país es abierto, pero dice que solo en esto, que fomenta la inmigración europea. Es notable también, quiero subrayar eso, hay una ley de inmigración de 1876 durante toda esta época. Luego hay una circular, no es un decreto, no es un reglamento, es una circular que manda a las navieras. Y con eso, tanto en la práctica, o sea, en la práctica, la manera que logran algo es solo diciéndoles a las navieras, si mandan a gente acá, los vamos a deportar y les vamos a poner una multa. Es una política migratoria muy escondida y a la vez, por el resultado, muy eficiente. Porque la ley de 1976 también dice que serán inmigrantes los que vengan en barco. Así que sí. También hay una cosa allí de que podemos hablar de la inmigración limítrofe también luego.
Solo voy a seguir con dos ejemplos más para mostrar también ideas de raza y nación en esta época, en una época donde no hay migrantes no europeos, pero de hecho, pensando en los límites de inclusión, vemos unas ideas de exclusión. En la prensa, Ezequiel Paz elogió la circular de Sigorraga y escribió, cito, los caracteres exóticos de la moral asiática, evidentemente distanciadas éticamente o étnicamente de la nuestra, hace que sus individuos no sean adaptables a nuestro medio, motivo por el cual debe procurarse que no vengan a nuestro país. Y un último, de la Nación, en la misma época, el mismo año, la inmigración hindú es efectivamente perniciosa y refractaria a nuestra índole nacional. Sus hábitos de holganza, sus eficiencias étnicas, la hacen inconveniente para un país que cifra su desenvolvimiento en la inmigración apta por sus condiciones físicas y morales para la asimilación. Y aquí también, y pensando, voy a hablar un poco de capacidad, inmigración apta. Aquí están hablando de europeos, pero usan la palabra apto, que hay como otra vez límites borrosos entre ser europeo y tener capacidad, no tener discapacidad. Hay un poco de mezcla de qué están hablando en sus pensamientos. Bueno, esto continuaba cada vez que llegaban más barcos con grupos de 40, seguían artículos así en unas discusiones en la esfera pública en Buenos Aires. Tanto la prensa como los funcionarios hacían declaraciones racistas mientras proclamaban que el país daba la bienvenida a europeos. Estaban vinculando inmigración europea con inmigración no europea y los problemas del segundo grupo. Y en este caso, por actos diplomáticos, no una nueva ley de inmigración, el Estado argentino inhibió la llegada de miles de personas en los años siguientes. Quiero darles unos 3 ejemplos más. La ley de defensa social, que no tiene nada que ver con asiáticos y discapacidad, de hecho, diría yo, que se ha perdido algo en esta ley, que es sobre exclusión anarquista. Hay 2 leyes de residencia en 1902 y de defensa social en 1910. Para empezar, la ley de defensa social es la nueva versión de un proyecto de ley que se propone en 1909, el año anterior, que se llama Ley de Inmigración. O sea, para empezar, era un lanzamiento de nuevo de una ley de inmigración, cambian el nombre, pero en el proyecto de ley hay muchas cosas sobre inmigración. En la versión final siguen habiendo más cosas de quizás lo que reconocemos, habla de capitanes y buques y cosas así, pero principalmente hay este artículo 1, que es una pista a algo que diría yo que hemos hecho una lectura demasiado de, no sé, clase social y marxista, bueno, de anarquistas, y hemos perdido una parte importante de este proyecto de ley. Empieza así, con una cosa que no tiene sentido. Sin prejuicio a lo dispuesto en la ley de inmigración, queda prohibida la entrada y admisión en el territorio argentino de las siguientes clases de extranjeros, aunque la Constitución dice que no se puede hacer. Eso no es el problema. Este artículo existe porque en el proyecto de ley que se discutía durante horas en el Congreso, había este primer artículo y se borró todo ese primer artículo y se puso ese muy pequeño. Se excluyen idiotas, locos, epilépticos, gente con enfermedades contagiosas, mutilados, mendigos, los que practican poligamia y anarquistas. Se borró todo esto de la ley de defensa social porque según el ministro de Justicia, Rómulo Naón, que propuso el cambio de artículo 1, o sea, en el debate, dice, voy a llegar con este nuevo artículo porque, y cito, se está produciendo un debate alrededor de disposiciones ya vigentes en la ley de inmigración. Para salvar las dificultades y evitar que se prolongue indefinidamente esta discusión, voy a hacer una proposición tendiente a modificar el artículo 1 en esta forma. Así que tenemos el antiguo y lo que es el artículo que se aprobó. Esta es una parte importante de la ley de inmigración de este país en 1910. Esto también es una parte importante en, no sé, 1902. Es la interpretación de la ley vigente de 1876 y representa las prácticas del Estado ya vigentes en el momento de este debate y les puedo asegurar en los años anteriores al debate.
Lo está diciendo el ministro de Justicia, que eso ya es lo que hacemos, no hace falta cambiar la ley de inmigración, vamos a focalizarnos en lo que es nuevo, que son los anarquistas. Porque todo esto, ya nos ocupamos de todo esto sin tener que hacer una nueva ley. Claro, sería quizás mejor como sistema democrático hacer una nueva ley, pero en la práctica, la ley de 1876 era muy funcional en toda esta época. Más allá de la raza, la discapacidad física, la enfermedad mental, el contagio de dos enfermedades, yo voy a hablar más de estas dos enseguida, enfermedades específicamente que debilitan, o sea, hay otra vez una mezcla entre capacidad y salud, son las cosas centrales en la exclusión y políticas de exclusión en este momento. Y de hecho, en este debate de los anarquistas, se está hablando de la raza. Como explica el coautor de la Ley de Defensa Social, Lucas Ayagaray, y cito aquí, sobre este artículo F de poligamia, no se trata solo de él que tiene varias mujeres. Es un eufemismo que ha buscado la ley americana, que yo he adoptado en parte para excluir una cierta clase de inmigración exótica, asiática, de la cual nos deberíamos defender. Yo estaría dispuesto a aceptar también un artículo que excluyera la inmigración amarilla que estamos amenazados de recibir. O sea, están hablando de raza, de discapacidad física, de salud, por ejemplo, en la ley de defensa social. Es una historia de ausencia que revela mucho, diría yo, sobre un sistema migratorio funcional, uno profundamente enredado con las políticas de inspección sanitaria en puertos europeos, que ahora vamos a llegar a eso, el tema de la inspección sanitaria, y las prácticas de las compañías navieras, tanto en no vender pasajes a asiáticos como también no dejar subir gente con enfermedades infecciosas o con discapacidad física o mental. Esas políticas y los casos fragmentarios de su aplicación que aparecen en las fuentes, en los archivos, impidieron que se produjeran otras historias. O sea, otra vez estamos no hablando de los números que salen de casos detectados, sino también del sistema que está creando esta arquitectura de políticas migratorias. Bueno, pasando a la salud y consciente del tiempo, el vapor francés, con el nombre Salta, llegó al puerto de Buenos Aires en enero de 1913, después de un viaje de más de 2 semanas. La junta de visita que inspeccionó a todos los pasajeros inmigrantes no apuntó nada. He ido a la caja, en el Archivo General de la Nación, nada. Es una historia de nada, es pérdida de tiempo. No dejó nada interesante en las actas de inspección marítima. No se le denegó entrada a ningún viajero. Esto fue uno de cientos de barcos que no generaron prueba de exclusión en esta época. ¿Por qué estoy hablando de este barco? Tal silencio en los documentos de archivo, el hecho que no se detecta ningún problema, podría ser prueba de un aparato estatal que no logró detectar lo que un grupo de higienistas en la época afirmaba que amenazaba a la nación. Es una lectura posible de esta caja inútil sin información histórica. En la historia de la salud en este país, en publicaciones, por ejemplo, de Diego Armus y Julio Rodríguez, es un argumento recurrente, que hay higienistas que hablan de un problema y luego un Estado que no está cumpliendo con lo que están diciendo que es un problema. Yo también, con los mismos datos, puedo decir es quizá prueba que un sistema en el cual había poca preocupación justificada, ya que quizás que poca gente venía con enfermedades contagiosas, quizás los inmigrantes no eran tan malos como decían los higienistas, sería una lectura igual de los mismos datos. Pero en este caso, yo fui a Marsella y miré un poco la misma caja, pero en el puerto de salida en vez de la puerta de llegada. El barco pertenecía a la naviera, la segunda, depende del año, la primera o segunda más grande empresa que llegaba al puerto de Buenos Aires, la Société Générale de Transport Maritime, con su sede en Marsella. En este caso, sale de Marsella, va a Génova, luego vuelve a Marsella, luego va a Barcelona, Almería y directo a Buenos Aires. 16 días de Almería, directo a Buenos Aires. Bueno, paraban en Dakar por carbón y nada más. En cada puerto europeo, el médico francés François Grumont hizo apuntes sobre, y cito, examen y vacunación contra la viruela de los pasajeros de tercera clase, que son los inmigrantes.
En su escala en Barcelona, el médico descubrió y rechazó, cito, varios pacientes con tracoma con destino a Buenos Aires. Al día siguiente, en Almería, Gourmand anotó, y cito, examen de pasajeros de tercera clase, alrededor de 10 personas con tracoma fueron rechazados. En este viaje, a través de los registros archivados en Marsella, encontramos aproximadamente 15 casos que aparecen solo como ausencias en el Archivo General de la Nación en Buenos Aires. Según la Dirección General de Inmigración, en ese año solo rechazaron y deportaron 180 personas por tracoma en todo el año. Pero aquí tenemos un barco que no deja subir, rechaza, pero no por autoridad, bueno, por autoridad argentina, pero no por oficiales del Estado argentino, está rechazando 15 personas en un solo barco. Tracoma es, entre el acento y el hecho que ya no existe, tenemos un doble problema. Es la enfermedad que les preocupa, aunque en la ley de inmigración hablan de cólera y fiebre amarilla. En 1910, la enfermedad que les preocupa es tracoma. Tuberculosis preocupa mucho a los higienistas en la ciudad, pero en el puerto, no, o sea, hay mucho más tracoma que tuberculosis. Bueno, llegamos a tracoma justamente. Es una infección bacteriana que lleva la ceguera. Por lo tanto, un poco de antibiótico y desaparece. Es una enfermedad nueva, solo aparece en documentos médicos a finales del siglo XIX. No es nueva, pero se descubre como algo nuevo. Y en el caso del Estado argentino empieza en 1907 y ya en 1910 es una gran preocupación. Y se detecta mirando, o sea, levantando mirando aquí en el ojo y se ve muy fácilmente y es bastante contagioso y justamente en un barco es donde se puede expandir bastante fácilmente. La razón por la cual era tan preocupante es que incapacitaba al obrero para el trabajo. Y hay un término que se usa todo el tiempo en estas fuentes que es inútil para el trabajo y a veces decían inhábil para el trabajo o no apto y cosas así. Pero inútiles para el trabajo era como una idea muy central en estas inspecciones sanitarias, en el cual otra vez la salud se mezcla con discapacidad. Pues el Salta solo fue uno de más de 700 buques que transportaron más de 300 pasajeros en ese año. No todos los médicos en cada viaje detectaban gente con enfermedades antes de subir al barco. Pero lo que podemos saber seguro que si 15 personas no logran llegar a Buenos Aires por las acciones de François Gourmand en Almería y Barcelona, el número de 180 que tenemos como dato de un país abierto no es el número realmente que nos importa. Hay un número mucho mayor debido a, como sería una historia muy detallada, de muchos puertos europeos. Diría que es más, fijarse únicamente en los documentos producidos en Buenos Aires es ignorar fundamentalmente cómo funcionaba la expulsión y la aplicación de las políticas migratorias de este país a principios del siglo XX. Lo vimos también con el caso de la circular que envió a las navieras. El Estado argentino está exigiendo a las empresas navieras y por lo tanto a los puertos de embarque que participen en este sistema. Si no participan va a haber deportaciones, que hay, multas y consecuencias. Y hay pocas multas, pocas consecuencias, pero justamente a mí me parece que prueba de que está funcionando el sistema, no que el sistema está con una deficiencia. Otro ejemplo de exclusión de inspección sanitaria viene del puerto de Génova. Génova tiene un vínculo directo con Buenos Aires en el sentido y Nápoles tiene uno con Nueva York. Y 70% de la gente que sale de Génova va a Buenos Aires. Es casi como una extensión directa del puerto de Buenos Aires. Recuerdo este dato que 180 personas tenían tracoma, 201 tenía algún motivo de enfermedad para ser deportados. En el mismo año, en Génova, la inspección sanitaria, con datos generales de la inspección sanitaria de ese puerto, rechazan 955 personas en el puerto de Génova por motivo de salud y no les deja subir a un barco. Si hacemos un cálculo que solo 70% va a Buenos Aires, podemos más o menos decir que unos 600, 650 personas no suben al barco en Génova, no llegan a Buenos Aires, no los deportan de Buenos Aires porque ya fueron deportados excluidos en el momento de embarque. La inspección, sí,
Sí, con personal médico. Aún más en los puertos europeos, y en el caso de Buenos Aires hay una mezcla, me parece, de un sistema con médicos, asistentes, y para hacer una primera inspección y luego una inspección más detallada en la junta de visita. Bueno, si solo miramos fuentes argentinas, pensamos que el Estado solo deportó a 200 personas por motivos de salud en ese año. Si vamos a 8 puertos europeos, quizás vemos 3.000 personas, o sea, si vamos sumando Gourmont con Génova, vamos quizás unos 3.000 que no suben debido a la amenaza de deportación una vez en Buenos Aires. Eso es un sistema de control migratorio atlántico en que cada actor o participante está participando por muchos motivos. No quieren una infección contagiosa tampoco en el puerto de Génova, no quieren que sus navieros tengan problemas económicos. Todos están participando y colaborando de manera bastante sin conflicto, diría. Y recordemos que eso es la salud, un poco mezclado con la discapacidad, y luego hay este tema también de inmigración asiática. Estos dos ejemplos del Salta y de Génova señalan algo extremadamente importante, que la investigación en diferentes tipos de archivos puede cambiar algunos aspectos fundamentales de la historiografía nacional. Fracasó Argentina en la deportación de miles de personas por año. Era un estado disfuncional, lleno de discursos y reglas, pero sin implementación. A mí no me parece. Me parece que a través de la diplomacia, en el caso de asiáticos, las prácticas de la inspección sanitaria en ambos lados del Atlántico, tenemos un Estado muy funcional que da la bienvenida a millones de personas y que crea otras historias que nunca llegan a ser. Ausencias que no aparecen en los archivos argentinos o que aparecen, pero solo si estamos buscando. Por ejemplo, hay muchos datos sobre este conflicto con Gran Bretaña en el caso de los indios en 1912 en el archivo de Cancillería, pero uno tiene que primero toparse con el documento en Londres para luego saber que hay que buscarlo en Buenos Aires. Salto muy rápidamente a discapacidad y voy cerrando. Excluir a personas con discapacidad física o mental también era parte de este sistema y ya lo he tocado un poco. Mientras que la exclusión por motivos de raza solo se basaba en el hecho que la Constitución debería fomentar la inmigración europea, la discapacidad, de hecho, está en la ley de inmigración. En el artículo 32, de hecho, eso es el artículo que potencia mucha exclusión por salud y discapacidad. Viniendo de ese contexto de los años 70, hacen referencia a las epidemias recientes que tenía el país. Y esta preocupación por contagio en general también ya les da, la interpretación de esta ley ya les da la autoridad de focalizarse en tracoma o una enfermedad que no existía. Ya están usando este artículo y hablando de fiebre amarilla para excluir tracoma. Y también le da poder de focalizarse en gente que declara inútil para el trabajo, término que aparece allá. Este término vicio orgánico en el español del siglo XIX quiere decir defecto. También uno puede morir por un vicio cardíaco, por ejemplo, o no sé, en una casa todavía hay un vicio estructural. O sea, no están hablando de algo de juego y alcoholismo, sino defecto. Y el defecto es también una cosa que tiene poder en la ley y en la práctica de exclusión de discapacidad. Bueno, para ir cerrando, en noviembre de 1932, el presidente Agustín Pedro Justo aprobó un nuevo decreto que modificó la ley de inmigración y colonización de 1876. Ha habido muchos decretos que iban modificando e interpretando la ley. Era un cambio, diría yo, como un momento clave en el pensamiento de política migratoria en la historia del país, a diferencia de estos circulares, reglamentos y decretos que fueron modificando la ley desde 1880. Debido a las altas tasas de desempleo, más o menos se prohíbe por completo la inmigración al país. Dice que en defensa de los trabajadores ya en el país, no sería prudente autorizar la entrada al país de los que no tienen ya un trabajo organizado. Además, a mayor costo de la visación de los documentos, que no es en los casos de inmigración viciosa o inútil, discapacidad, no apta, no sería satisfactoria garantía de selección de punto de vista moral. Por lo tanto, el presidente decreta que no habrá más inmigrantes en el país
sean cuales fueran la nacionalidad de origen y el país de procedencia inmediata. En la práctica, quizás eso también les está sorprendiendo, no tiene mucho impacto. Es un decreto que, o sea, si miras las estadísticas, el año siguiente baja la inmigración un poco, el año siguiente sube más que había en el 31. O sea, más o menos está siguiendo la economía más que este decreto que es discursivo más que nada. Pero el decreto y las ideas que reflejaba fueron, yo diría, muy importantes para desvincular la inmigración del funcionamiento central del Estado. Estas ideas de Alberti de gobernar es poblar, que eran dominantes de 1852 hasta más o menos este momento, que incluían esta parte de exclusión en los límites, pero no como meta central del Estado, ya con este decreto se está cambiando. Estas cosas, de ideas, filosofías sobre inmigración siguen cambiando a lo largo del siglo XX. En la década de los 1960 y otra vez en los 80, la inmigración o la política migratoria se ve más como algo vinculado con la cuestión de seguridad nacional. O sea, hay una evolución aquí de pensamiento de para qué sirve la inmigración y cuál es el papel del Estado en la inmigración. La nueva ley de inmigración, la ley vigente de 2003, dice que la inmigración o la migración es un derecho humano, no el objetivo principal del Estado. Ambos son ambiciones muy notables, pero no son lo mismo. O sea, en ambos casos tenemos una idea un poco excesiva o un poco muy fuerte y a la vez no es lo mismo. Es una transición muy notable en lo que era esta visión de inmigración. Desde este decreto de 1932 hasta la actualidad, la inmigración ha continuado, obviamente. Sigue los vaivienes de la economía del país y las economías de los lugares de origen de los inmigrantes. Pero no sé como el destino del país depende de la inmigración europea. Los militares que promulgaron el decreto en el 32 vieron la inmigración como una herramienta populista para obtener apoyo político y los inmigrantes como una fuente de problema social. Desde finales del siglo XIX hasta los años 20, las aspiraciones liberales de inmigración se vieron modificadas por preocupaciones de discapacidad, la salud, la raza, la moralidad. Pero el consenso sobre la inmigración como un bien fundamental para el crecimiento económico y la expansión territorial del país fue incuestionable. Pero ya en 1932, gobernar no era poblar. Algo fundamental estaba cambiando en este pensamiento nacional. En 1994, ya llegando a nuestras épocas, había una reforma constitucional, como bien sabemos, pero quedaba en la constitución actual, desde la reforma, queda el artículo 25 de esa constitución de entonces y con esos pensamientos albertianos de la época, que dice todavía que el gobierno federal fomentará la inmigración europea. Ahora, pensando más en la práctica de estas ideas, en el inicio es una idea muy cargada desde su inicio y sigue siendo, yo diría, una idea muy cargada considerando el contexto de los años 90 o hasta hoy en día, en que ya no hay más o mucho menos inmigración europea y en el momento que deciden seguir con ese artículo, hay obviamente mucha inmigración sudamericana y no europea. La conservación de esta cláusula sobre los europeos, podría leerse, al menos mi lectura, sería como una declaración sobre lo que la nación debería seguir siendo y una cierta continuidad de ideas y aspiraciones eurocentristas que siempre han sustentado la inmigración a este país. Bien, gracias. Sí. Tengo un artículo sobre el asunto. Allí hay unas incoherencias, porque dicen cosas muy feas sobre los sirios, turcos, libaneses. También lo dicen sobre los judíos en varios momentos, pero luego en la práctica llegan miles y miles de personas. Y tengo que buscar un documento muy rápidamente que yo creo que responde muy bien a esta pregunta. Mucha presión ahora.
Perdónenme. Ah, o sea, yo diría que hay una línea muy clara, más allá de Turquía o Siria, que es como, hay gente aceptable, pero no ideal, pero igual más o menos suficiente. También gente del este de Europa no son tan buenos como ingleses o algo así en un pensamiento de Alberti, pero igual son europeos. Y esta obsesión con europeo yo lo veo como la cosa principal. En el caso de los otomanos, tengo este mapa. Esto sale en 1913, 4 meses después del conflicto de los indios, que son británicos, pero que no son, o sea, son europeos que no son europeos. En la memoria anual de la Dirección General de Inmigración, y yo pienso que este mapa, solo poniendo este mapa y saliendo de la sala ya podría haber sido mi charla. Demuestra lo que es la Argentina, nos dice sobre Argentina, ¿no? Que es un país europeo. Y lo más interesante en este mapa, man, perdonen, o sea, es un mapa de Europa y pone cuánta gente ha venido de cada país. Y lo más importante en esto es Turquía, que, o sea, falta un poco, pone 130,000 personas, pone aquí, todos están en Turquía europea. 100% de los turcos en este país en 1913 también eran europeos. Creo que este mapa está en diálogo con el conflicto que tenían con los británicos 4 meses antes, pero también dice algo sobre, como hoy en día quizás decimos Siria no es Europa, pero este mapa nos está diciendo que Siria es Europa, sobre todo porque no son sirios sino turcos, sino también porque es un imperio europeo y además era más europeo 20 años antes, y por eso también hay una diferencia entre sirios e indios, porque eran más o menos europeos, parecían más o menos como andaluces, y así que aunque hay todavía a veces hay un discurso negativo, que claramente hay, es diferente que la India y el Japón, que dicen cosas muy fuertes y en la práctica logran cumplir con su discurso. Así que hay como una diferencia entre esos dos. Y sí, tengo un artículo sobre las incoherencias en el pensamiento racial en estas políticas y justamente cómo van distinguiendo entre indios y sirios y las fronteras borrosas entre 1913. Si quiere Ajá. Ujú. Ajá. Prueba en el caso de estos, y eran alemanes o eran del este. Ujú. Quería hacerte un comentario con respecto a los asiáticos, y cuando digo asiáticos estoy hablando de chinos, japoneses, pero ojitos rasgados, perdón la palabra, mejilla superior, por eso no debe permitirse la entrada. Lo mismo que Wilde, se conoce Wilde, que es el autor de la ley de residencia, es el inspirador también de la ley de defensa social. Ajá. Odio o selectivo. Ajá. Sí, o que está como motivando la ley o la interpretación de la ley, ¿no? Como tenemos una ley muy genérica y La forma de ellos de criticarla. sí, queremos juntar como dos o Hacia la política para nuestra gente. O sea, para la candidatura de inmigrantes, que ronda el cálculo de 4 millones, pero si has podido ver dentro de los casos que vos has pensado en la marca
entonces el Estado argentino enviando se van consulados. Se pensaba, por ejemplo, el consulado de Génova o a ver si ahí se puede encontrar alguna fuente capaz de Cancillería en Buenos Aires, decir, bueno, vamos a una política de promoción y te da una vista. Yo tengo dos, pero son la misma definición de la comunidad política y la ciudadanía, sobre todo en ese momento, o sea, estamos hablando de la Liberal 1852, 1930. Necesariamente la misma definición de ciudadanía política de los conceptos más interesantes. Y otro que me pareció interesante, porque si yo lo estuve a un nivel micro, es la cuestión de la capacidad del Estado. Estudiar la capacidad estatal, porque si siempre queda Bueno, gracias. Y o sea, hay una serie de como comentarios, respuestas, así que también tengo como comentarios análogos o sea, por ejemplo, esto de la libreta sanitaria. Sí. Y demuestra, o sea, parte de mi beca en Alemania ha sido ir a Bremen y Hamburgo y hacer una historia de salud de los puertos. Y uno se da cuenta que los puertos van desarrollando en el mismo momento. De 1890 hay un gran brote de cólera en el 92 en Hamburgo y eso transforma las prácticas estatales alemanes a partir de entonces. Hacen mucha más inspección sanitaria en Bremen y Hamburgo. Y lo otro que hacen es hacen un gran sistema de inspección sanitaria en su frontera del este, porque están pasando centenares de miles de personas por año a través de sus fronteras para llegar, porque la mayoría de la gente que sale de esos pueblos no son alemanes, sino del este. Y muchos o sea, los que llegaron acá venían de Hamburgo y Bremen. Y Prusia en 1910 está rechazando la entrada de 10,000 personas por año. O sea, imaginemos eso en cómo eso afecta luego la inspección sanitaria en Buenos Aires, que antes de llegar a Bremen y Hamburgo, están haciendo una inspección sanitaria en la frontera del este. Luego lo hacen en el puerto alemán y luego lo hacen en Buenos Aires. Es parte de la historia y lo mismo con los sirio-libaneses. Yo siempre pensaba que aparecían de la nada. Resulta que para llegar a Buenos Aires tienen que llegar a Marsella o Génova y todos vienen en barcos italianos y franceses y nunca tenían idea de hacer un artículo sobre, hablemos del viaje. Muchos que venían a Argentina no solo salían de su casa haciendo una escala y seguían a Buenos Aires, sino pasaban 2 años en Marsella, por ejemplo. Me parece un dato relevante para entender la inmigración sirio-libanesa a este país, que había como trayectos un poco mayores. Y segundo, debido a reglamentos franceses, cualquier barco francés que paraba en Beirut hacía una inspección sanitaria muy fuerte y una desinfección de la gente para poder subir un barco que iba a Francia. Así que hay un poco como Prusia, hay una pared, una inspección sanitaria en casa o antes de llegar a Europa Occidental, luego en el puerto de Europa y luego en Argentina. Y toda esta historia queda muy fuera si solo leemos un higienista de Buenos Aires que dice que hay peligro, ¿no? Así que eso, bueno, un comentario muy largo, ya que tengo 8 cosas. Japoneses, sí, en los años 20 en algún lugar yo sabía que había de repente como 1,000 japoneses, quizás una gran parte van a Mendoza. Como eso es curioso porque en Japón la inmigración japonesa se organiza por empresas. Hay empresas que tienen un papel importante
en fomentar la inmigración. Así que también la manera que Canadá y Estados Unidos organizan la exclusión es que el papel de una empresa en Japón es fundamental. Y también por eso cierran las fronteras en Norteamérica y empiezan a llegar en Brasil como en el mismo año. Y yo he visto casos en la Dirección General de Inmigración y en el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre propuestas de hacer colonias japonesas en los años 90. Y Alsina reacciona que dice una serie de cosas racistas, como dices, de Ramos Mejía, que no pueden, uno decía, ni siquiera sus cenizas deberían quedarse acá, como cosas muy, muy fuertes. Y había una cosa graciosa que decían, los japoneses creo que proponían, como ustedes tienen una Formosa y nosotros también, que era Taiwán, como los dos tenemos Formosa, deberíamos mandar a nuestra gente a hacer una nueva Formosa donde también pueden producir arroz y productos de un clima semejante. Así que hay como un argumento que hay similitudes y Argentina dice no. Pero sí, que interesante que había proyectos de colonia y luego por fin se logró uno. Mm. Y se especializan. Pues, allí pero hay una cosa en Sao Paulo hoy en día que los japoneses granjeros en Sao Paulo se especializan en ciertos productos que otros no hacen, como es como una estrategia étnica capitalista comercial que se especializa en donde hay un agujero. Y como acá se comía mal, pues vamos a aprovechar y fomentar el tomate. Un gran aporte de la inmigración japonesa. Estadístico. Allí como es un poco el fundamento del argumento, que no puedo, son números bajos. Vamos a subir el número de 200 deportaciones a 3,000 rechazados en la inspección sanitaria y como un poco una fantasía de cuántos asiáticos habrían venido. Y hay otro que la discapacidad, o sea, si vas a pagar el pasaje de una persona de tu familia para que vengan a Argentina a trabajar y tienes 5 hijos, o no vas a elegir al hijo discapacitado. Así que es un capacitismo de la familia, pero también pensando en la política migratoria a la vez. O sea, no es culpa de Argentina, ¿no? Pero a la vez es un sistema que fomenta la capacidad física. Pero por lo tanto, incluso si hicieran una suma y si fuera 200 o 3,000 o 5,000 frente a 300,000, de todas formas pierdo. No puedo demostrar que la exclusión y la inclusión son como ambos igual importantes, pero sí no quiero decir que el pensamiento que vamos a incluir, que necesitamos a gente, dentro de ese pensamiento hay una cosa de exclusión en nuestro pensamiento, incluso que es 1% o 2%. Sí, y me gusta que te guste esto de inclusión-exclusión. Pensaba que ibas a decir algo, o sea, otro ejemplo es la ciudadanía. Pensaba que ibas a decir también el género, ¿no? Como tenemos es un Estado democrático liberal en que solo la mitad vota. Y podemos pensar más, como siempre, siempre tenemos una sociedad inclusiva, en esa inclusión hay algo siempre de exclusión a la vez, ¿no? Um, para seguir pensando en casos. Y te gustó lo de la capacidad del Estado. Presenté una parte solo del capítulo de inspección sanitaria y María Bierg, no sé si le suena, dijo que era un aire fresco. Que dice como a veces siendo extranjero tengo esta idea que quizás lo van a tomar como un insulto, pero también no tengo esta crítica, no pienso que esta sociedad es una mierda, que disfuncional, que me decepciona todo el tiempo. O sea, en el presente quizás no tengo el bagaje de decepción, porque yo pienso que una lectura del Estado argentino de 1910 está influenciada por una lectura del Estado argentino posterior. Y en 1910 era un Estado igual que Canadá, o sea, habiendo leído muchos, son estados, igual que Bremen, eran todos estados primitivos, y no vamos a, pero si solo nos focalizamos en este caso, obviamente era un estado primitivo, pero igual que, o sea, debido a este proyecto hice un nuevo artículo sobre Canadá, y es exactamente la misma historia, igual, quizás logran deportar 400 en vez de 200. No sé si demuestra que los canadienses somos mucho más eficientes, sino...
del siglo XIX, en el XVIII, se no se los 30 años del siglo XX que eso tiene que existir, ¿no? Sí, lo que pasa es que también hay que pensar que se han multiplicado La miniaturización social de También, intervención. ¿verdad? Eso hace que, obviamente, la capacidad Del Estado, sí, que después discutiríamos sobre cuál es más medio también tiene que ver con la cuestión ideológica acerca del rol del Estado. Sí, Sí, me parece una buena discusión y ahí Pero me voy un poco. Eso es todo un tema. A mí me gustó mucho el libro Los hijos del Facundo y que cuenta en este caso con otro tema, pero el Estado argentino, claro, unas décadas antes, pero no tantas antes, este Estado liberal, que aunque estamos en un proceso de organización nacional, tenía apenas presencia militar en las provincias, o sea, se levantaban en La Rioja, tomaban la comisaría y tomaban la provincia, tenían que mandar el ejército, y se levantaba en Catamarca, que tenían que esperar un mes para mandarlo, pues no. Entonces, digamos, también estamos pensando, digamos, todas estas cuestiones me parece que está bueno para complejizar esa visión del Estado, porque la estamos pensando, ¿no? Claro, pero desde el punto de vista que cuenta, que narra él, donde los países que envían inmigrantes hacia acá ya hagan una preselección, Claro. está hablando ¿sí? de una comunicación estatal o de una lectura estatal. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una capacidad del Estado que quizás no es impuesta, pero puede ser sugerida. O beneficia, en parte beneficia porque Estados Unidos también está exigiendo Claro. lo mismo, ¿no? Y no van a cambiar la inspección sanitaria en Hamburgo para los barcos que van a Buenos Aires porque no cumplan con sus reglas, pero en Nueva York que cumplan, ¿no? Como beneficia, Claro. es más que... Entonces ahí sí hay una comunicación, me parece un Estado presente. Claro. Sí. Diego. Sí, pero sí, ¿quieren presentar también? Sí, presente. El doctor Timerman, el doctor Abraham, Diego Bombard. Bueno, Diego Bombard, muchas gracias, Benjamin. Por Muy eso, interesante. Yo me voy a salir un poco de lo que venimos hablando, pero no puedo evitar la curiosidad de preguntar si en tu investigación y en estos cruces muy interesantes de archivos de acá y de allá, de destino, origen de destino, tuviste oportunidad de ver qué pasaba no con las discapacidades, sino con el tema de lo ideológico, del anarquismo, por ejemplo. ¿Cómo se ve? Nosotros lo del Estado médico, el anarquismo, ¿cómo se verificaba? Si es que has tenido oportunidad de trabajar eso. Tenía curiosidad de saber, tanto en origen como en destino. Porque bueno, es más difícil, o por lo menos requiere otro tipo de técnica de detección. Como ahora, ¿no? Sí. Muchas gracias. Tiene que ver con eso. Y respecto de también la cuestión religiosa, tenía algo que ver con los provenientes de Asia, sobre todo. Y la cuestión de que dijiste que Turquía es parte de Europa, pero veo que también Rumania, Bulgaria, y de ahí venían provenientes gitanos. Entonces, ¿cómo hacían esa diferenciación? Si era étnica o no. Y bueno, y también hago énfasis en lo que dice Diego, cómo la cuestión ideológica social detectado, se trabajaba, porque, digamos, había cantidades de hecho, hubieron deportados directamente a Argentina por cuestiones, pero por las prácticas posteriores ya dentro de Argentina. Las medidas profilácticas. Claro. Bien, una más, ¿ven? Bueno, bien? sí. Quería avisar que no están escuchando las preguntas. Sí, claro. Si podrías vos Las repito. hacer para que puedan... Cambié el micro, pero me parece que no ayuda, ¿no? Que ahora es con mi compu, pero igual no funciona. Bueno, repetiré las preguntas. Oh, bueno. ¿Qué tal?
Mi pregunta es, retomando lo del argumento de la inclusión y la exclusión y lo que había dicho primero Eugenia, además de vos que lo desarrollaste. Mi pregunta es si se construyen en estos relatos o aparecen en algún lugar relatos, fuentes y demás, pero en tanto relato, la imagen opuesta a esta que se está construyendo como negativa. Si hay alusión a la buena inmigración o a los trabajadores capaces o a otras nacionalidades o a otras razas como un argumento explícito para contraponer unas nacionalidades a otras. Y lo pienso, yo soy ser especialista en la época, por ahí no tiene mucho sentido, pero lo pienso sobre todo porque la inmigración que realmente se produjo, en términos más masivos, no había sido originalmente diseñada, aún siendo europea. Entonces, tal vez sí se produce también ese espejamiento por oposición entre unas nacionalidades esperadas y otras, que bueno, también se replican la aptitud y la no aptitud y demás. Y aparte de eso, solo un comentario que me parece súper interesante lo que decís, lo que planteabas de cómo se recibe y de cómo se recibe tu trabajo en este país y tu miedo a que sea recibido de una manera o de otra. Me parece que es un argumento súper interesante todo lo tuyo en contra del nacionalismo metodológico que practicamos a veces sin querer, pero lo hacemos igual, cuando los límites del Estado Nacional se transportan a nuestro objeto y lo reproducimos sin enterarnos de eso. Así que me parece súper interesante para pensar todos los problemas de investigación, y no solo este, que por naturaleza es más internacional o transnacional, pero que se puede pensar para otras cosas también. Gracias. Bueno, tengo, o sea, puedo, o sea, una vuelta más, porque ahora es 2. Hay preguntas en el Zoom. Guay, hay 5. No, son comentarios. Ahora se escucha bien. Se escucha bien toda la charla. Muy bien. No hay preguntas. Bueno. Beatriz. En relación con lo que dijo el compañero recién, yo soy investigadora del agua, digo para ubicarnos, porque si no, bueno, no lo conozco, pero para saber de quiénes estamos hablando, porque si todos van a dar el título. Lo que quiero preguntar es lo siguiente en relación con lo que él dijo. Si se ha estudiado las capacidades, por ejemplo, de las personas que eran ¿cómo se llama? Viticultores vitivinícolas, que fueron los buscados por los consulados en Francia, por ejemplo, y que vinieron a parar a Mendoza. Si esos son, si tú tienes un estudio de eso, eso sería la parte de los que aceptaban. Y también había una parte, había una cláusula que decía que no se aceptaban mayores de 60. Bien, salvo que o que no eran padres de familia. Nosotras dos somos hijas de abuelas, nietas de unos franceses de 65 años que vinieron con su familia, productores vitivinícolas, acá a Mendoza. Digo, para ubicar ese cuadro, porque sería la parte que aceptaron de entrar. Muchas preguntas. Gracias. Y luego quizás en la próxima ronda tomamos unas preguntas del Zoom. Ahora no hay. Bueno, pues, ok. Si los de Zoom quieren ir pensando algo, podemos tomarlo. De hecho, en la última ronda no contesté la pregunta sobre los cónsules, pero ahora como la idea de fomentar europeos. Pero o sea, iba a contestarlo, pero además hay necesidad de contestarlo porque las nuevas preguntas hacían referencia a eso. El segundo capítulo del libro es sobre europeizar el país. Antes de empezar con toda la exclusión, tengo toda una cosa sobre este fomento de inmigración. Y sí, son los cónsules. Son, o sea, un cónsul en esa época era como algo mucho más amateur que luego, ¿no? Pero el representante del Estado argentino, muchas veces hijo de inmigrantes, o sea, por sus nombres parezco, ¿no? Me parece. Y va creciendo el cuerpo diplomático bastante rápidamente. Tengo un cónsul en 1906 en Lviv, en Ucrania, que dice, la meta de este consulado es fomentar la inmigración. Como no estamos fomentando lazos económicos, estamos fomentando inmigración. Es nuestra única actividad en Ucrania. Y justamente ese era mi punto como respuesta a esto.
que Alberdi dice que los franceses, ingleses, suecos, suizos son lo mejor. Y hemos quedado con este hecho como un hecho. Yo he visto muchos documentos del Estado argentino en 1880 que ya les gustaban la gente de Rumanía, de Ucrania, mandan un cónsul, o sea, es verdad que el primer cónsul, los cónsules van a España, o sea, primeros cónsules van a España, Italia, Francia, Inglaterra, es decir, que España era igual de buena que Inglaterra. Y es más, mandan 5 cónsules de España, no mandan 5 cónsules de Inglaterra. O sea, ya para empezar, esta idea de Alberdi que hemos quedado con, hay una jerarquía de europeos, yo tengo mis dudas, en mi capítulo también fomenté esa idea que querían europeos y muy pronto fomentaban muchos de europeos. Y también, por ejemplo, en esto de los inmigrantes problemáticos, ideológicamente, esto existía y a la vez el Estado argentino fomentaba inmigración europeo y llegaban miles y miles de personas. Y pienso que deberíamos como cuadrar más. Hay una contradicción allí, que un campo va diciendo, había un nativismo, querían excluir ciertos grupos, pero en la práctica yo veo mucha inclusión y mucho fomento de cosas que no eran en la lista corta de Alberti. El anarquismo, solo el Estado argentino manda policías a Hamburgo y un inspector de salud. Manda también policías a Trieste o Génova. Curioso, el de salud es Trieste, porque les preocupa más la gente que viene de Austria, Hungría, que de Italia, ¿no? Total que para decir, hay como una cosa en paralelo de anarquismo y inspección sanitaria, y en ambos casos el Estado argentino está mandando funcionarios, manda más policías que inspectores sanitarios, y los estados europeos están más de acuerdo con la llegada de ayuda con el anarquismo que con la salud. Y justamente ambos inspectores de salud provocan crisis diplomáticas con Alemania y con Italia. Tanto, eso es otro dato que me parece muy fascinante, que casi se frena la inmigración italiana entre julio de 1910 y junio de 1911. Me parece que nadie sabe esto, porque si te fijas en el año, hay un poco de bajada en ambos años, pero en el año parece bien. Pero hay una gran crisis diplomática porque Argentina quiere mandar un inspector sanitario porque había cólera en Apulia, que no tiene nada que ver con Génova, y los italianos se ofenden mucho. Quieren poner inspectores médicos argentinos en los barcos italianos, y se ofenden tanto que se prohíbe la inmigración, y en la segunda mitad de 1910 solo salen 8.000 personas de Italia, como más o menos un paro total de inmigración italiana respecto a la inspección sanitaria. Total que no realmente es una respuesta a tu comentario de anarquismo, pero hay algo en común. Tengo datos de archivos alemanes sobre los argentinos, pero lo único que agrego, y he pensado en el libro que he ignorado quizás excesivamente, Los anarquistas, que un aporte metodológico de este libro es pensar en las ausencias y el futuro que no llega. Y si tomamos eso con el caso de los anarquistas, se habla que, alguien corrígeme, se deportaron 150 anarquistas. Ese número no es el número que nos debería preocupar. Son los 10.000 que no llegan. Es este sistema de policías en Hamburgo que prohíben la llegada. Eso es la historia de la exclusión de los anarquistas, no los pobres deportados que ya estaban acá. Opino yo. O al menos como es un capítulo nuevo que me parece que metodológicamente se ha perdido focalizando en los hechos. Yo un poco de mi historia de ficción, me parece que podemos ver más. Hay una cosa aquí de derechos, si cometen crímenes en el país versus si vienen con problemas anteriores, ¿no? Anarquistas, una enfermedad, tuberculosis principalmente, ¿no? Que no lo detectan en la frontera y lo tienen acá. No sé si dónde se han infectado, si era acá en los conventillos o en el barco sin saberlo. Pero en los casos, hay unos fallos de la Corte Suprema en los años 20 y justamente hablan de este dilema, como una persona que no ha llegado no tiene derecho a nada. Una persona que ha llegado, pues luego tenemos que tener leyes o un procedimiento sobre deportarlos. Y los que llegan al puerto de Buenos Aires igual no tienen derecho. O sea, es la decisión de la Corte Suprema que si te rechazan si te rechaza la Junta de Visita, no estás en Argentina, no tienes derechos.
y tienes mucho menos aún si te rechazan en Génova o Hamburgo o lo que sea, ¿no? Pero sí hay algo aquí de dónde pasó el problema y cómo el Estado enfrenta ese problema y cómo pueden usar la deportación o tienen que quedarse con la persona. Sí, relatos sobre como imágenes positivas, ¿no? O sea, podemos empezar con Alberti, ¿no? Que tiene esta idea y hay una ficción constante de inmigrantes buenos. La referencia a los ingleses o los franceses está ya, pero lo que he visto en los cónsules, sobre todo, es europeos y les da igual. Solo como ayudarnos a expandir el Estado y ocupar más terrenos indígenas es como la meta principal. Y si son rusos o judíos, da igual, como o sea, aceptable sería un término que no es bueno ni malo, sí, aceptable, y me parece como la idea dominante en las fuentes. Y me encanta la pregunta, no tengo respuesta, de enólogos franceses, obviamente muy buenos, y vincularme con este viaje y con este público y quizás un futuro proyecto. En el nivel de fuente que he visto yo, no he visto proyectos de reclutamiento tan específicos. Seguramente había como de facto. Sí, 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 como obviamente iban a ayudar, pero como estaban aceptando a todo el mundo, menos 5,000, no había problema. No sé si viste algo que yo dije de gente de mayores de 60 años. No, Había, o sea, raza, discapacidad, salud, había dos problemas más que no tengo tantos datos, había 3 casos más. Los anarquistas podrían ser el sexto caso. Las personas mayores de 60 años, había algo de capacidad, que eran incapaces, um, y madres solteras, o sea, con hijos. O sea, no estoy hablando de prostitución, que podría ser el séptimo capítulo, pero madres solteras. Así que toda esta cosa de casarse por poderes, tener al esposo esperando, todo eso existía, porque si no tenían eso, las deportaban. Y una carga pública, niños de una mujer era incapaz de ganar suficiente para sus hijos, que también como allí, si hubiera no hay ningún problema con un padre soltero, pero madres solteras. Y en el libro, en partes, tengo cosas sobre las madres solteras y los sexagenarios. Pero en la ley de inmigración, la edad, sí, las mujeres, sí, y es también curioso, no aparece en ningún lugar, pero era una preocupación. Y si ves no voy a sacar otro documento, pero, o sea, hemos deportado este año 180 tracomatosos y 5 madres solteras, como muy bien. ¿Con qué poder? No he visto ningún decreto, ningún reglamento y ninguna ley que les da el poder de hacerlo, pero lo están haciendo. Pero de la edad es también donde hay excepción. Primero, es súper fácil de detectar, todo el mundo tiene un documento básico. En 1913 están dando excepciones a 1,000 personas por año. O sea, las otras cosas, llega un grupo de 4 chicos de 14 a 22 años, italianos. El menor, 14 años, tiene tracoma, deportado, sin sus hermanos, tal cual, como un estado muy, muy fuerte. Llega un hombre de 62 años, pero con toda una familia capaz, lo dejan pasar. O si un familiar lo buscan al puerto y tiene un buen trabajo, lo dejan pasar. Así que la edad, de hecho, aunque dicen, y la ley quizás les obliga a prohibir gente mayor, de hecho, mucha gente mayor logra venir si tienen un apoyo de familia, pero de hecho apoya mi argumento sobre la capacidad, que otra vez su capacidad productiva es lo que cuenta. Y de hecho aporta como una estabilidad familiar o algo así, o si deportan a él, van a deportar a los hijos de 40 años. Así que sí, era parte del sistema. Creo que he contestado todo, más o menos. Facundo tiene una pregunta. Los de en línea no veo nada escrito. No, Siento mucho si no escuchan. No, pero ahora, desde que abriste tu micrófono, se escucha. ¿Tú dijiste que Facundo? Perdón, tu mano está, ¿no? Yo no tengo por ahora. No, pero vi tu mano, ¿no? No, era para... yo tengo un agregado. Nuestra bisabuela entró a posteriori de la entrada de nuestro abuelo con su hijo mayor y tuvo que simular que era su mujer. Claro, eso lo planteábamos recién, que no está en el caso de personas mayores que se casaban tal vez
simplemente, o sea, volver instantáneos porque buscaron. Hay tanta gente con historias personales. Pensaba que podría ser como una historia oral. Y va, todo el mundo tiene, mi tío era cojo, pero lo han dejado pasar porque era pianista. Así que no lo querían deportar, pero pasó. Pero todo eso igual apoya el argumento, aunque da más detalle, más humanidad, ¿no? Trabajar, bueno, con fuentes especialmente masivas, ¿no? Si habías pensado trabajar, o a lo mejor ya habías trabajado con trayectorias, con historias de vida, viendo, por ejemplo, agarrar uno de estos indios que se quedó acá y se fue a Salta, y qué pasó, bueno, por ejemplo, que te encontraste con unos descendientes, si has trabajado, porque también es interesante, están buenas las estadísticas, la cuantificación, pero también las historias de vida recuperan la experiencia real de las personas. Yo tengo una pregunta bien rebuscada. ¿Qué pasaba con los afros? ¿Sí? Porque en 1813 nosotros dictamos algo, la libertad de vientre, y en el 53 la Constitución, la libertad total. No sé, en teoría podrían venir. Está bien, la situación de África a final del siglo XIX, el contexto, todo lo demás, pero ¿y si llegaba alguien? Sí, bueno. No sé si tenés algún caso, por eso te digo que sé que te buscaba la pregunta. No es tan, o sea, tengo una respuesta más o menos. Bueno, en este libro, aunque digo que tenía estas ideas de ponerme, no lo he hecho, podría hacerlo. Yo tengo un problema metodológico con, no es una crítica de la historia oral, pero en este caso, he visto ya tantos casos. Todo el mundo tiene una historia de la familia, de cómo llegaron. Y si pones a los detalles, mucha gente dice cosas que no tienen sentido, que van mezclando los dos lados de la familia. Mi abuelo, que nació en 1909, salió de la guerra que Italia tenía con Libia. Es como, no tiene sentido, no puede ser lo que me estás explicando. Así que como cada vez así que yo creo que igual puedes creer estas historias del abuelo pianista o de quien se casó, que vino con creo que se puede creer, pero como me topo tantas veces con problemas con esas historias, he decidido basarme en estos datos. Y es un libro que se basa en la voz del Estado excesivamente. Personalmente, mi primer libro fue solo voces de inmigrantes y el que estoy haciendo ahora sobre hospitales y socorros mutuos es la perspectiva de los inmigrantes. Aquí es un Estado represor o los periódicos racistas y son las fuentes. Y no es mi metodología normal, pero es lo que presentó esta historia. Y la segunda, o sea, hay 6 proyectos de ley entre 1909 y 1923, con nuevos autores cada vez, partidos políticos diferentes van diciendo exactamente lo mismo. Y en algunos de esos proyectos de ley hablan de afros, que dicen negros. Sí, bueno, también No, pero es importante porque si están hablando de brasileños o gente de África. No dicen africanos, dicen negros y por lo tanto también te queda muy poco claro lo que está pasando. Muchos de estos barcos hicieron escala en África, sobre todo en Dakar, al menos los franceses, que eran una de las empresas más grandes porque los barcos franceses podían transportar franceses, sirio-libaneses, italianos y españoles, todos, así que los franceses tenían mucho papel en esta historia, aunque es un poco uno no lo esperaría. Y ellos paran en Dakar, que es colonia en Senegal, a buscar carbón. Y en muchos barcos veo que bajan allá 30 personas que son oficiales coloniales y no sube nadie. Así que como había un vínculo directo entre Dakar y Buenos Aires una vez por semana y no llega nunca un senegalés. Seguramente por cosas del Estado francés, capacidad de pagar un viaje, etcétera, etcétera. Es un poco curioso que el Estado argentino no se preocupa un poco más. Y también hay este tema limítrofe que salió antes, que cómo el Estado enfrenta el cuarto grupo migratorio en el censo del 1914 son uruguayos. Sabemos tanto de austríacos, franceses, británicos, cada grupo que son 5.000 fulanos, y luego los uruguayos, nadie sabe nada. En Mendoza, en la misma época, el grupo mayor eran chilenos. Como me parece que deberíamos fijarnos un poco más en estos inmigrantes. Hay muchos actores argentinos, o sea, políticos que tienen una madre chilena. O sea, hay una historia sudamericana acá que...
213 tiene, muestra que hay barrios de acá que tienen una densidad demográfica. Una colectividad chilena. Y no hablamos, no son inmigrantes. De hecho, irónico. En los años 30, según estadísticas de la Dirección General de Estadística, en los años 20 llegan 2 millones de inmigrantes y se va 1 millón. En los años 30, cuando ya no hay más inmigración, llegan 3 millones de inmigrantes de este país, 2 millones de los cuales se van. Yo tengo estas tablas de la Dirección General de Estadística. Son inmigrantes, muchos sudamericanos, de hecho tengo las nacionalidades, y brasileños, uruguayos. Hay muchos, y no saben, no, esos no son inmigrantes, como europeos son inmigrantes y sudamericanos no son personas. Como tenemos un problema metodológico acá, que hemos ignorado muchas historias migratorias en la época, porque hay una época europea y luego hablamos de otros temas. Hay migrantes internos y luego sudamericanos, pero de hecho, desde el inicio hay mucho más, así que es un problema metodológico. No tengo respuesta, pero volviendo a tu pregunta, perdón. Es curioso la falta de preocupación considerando el vínculo físico con Senegal. Es también quizás curioso con el hecho que hay Brasil y puede haber mucha gente, o sea, algunos brasileños afro. Aparece, pero por algún motivo no se da, les preocupa mucho más los 500 gitanos, mucho más que los posibles brasileños que pueden o vienen o... Sí, leo dos comentarios, un comentario y una pregunta del chat, y pienso si hay alguna pregunta más, si no sugiero para no abusar de la generosidad de Ben. Creo que igual dice, es una actividad de 3 horas, ¿no puede ser? En el anuncio. Me sorprendió. Libro. Bueno, entonces, Graciela Inda dice, muy interesante, gracias a la expositoria de la organización, y Santiago Bujaldón dice, muy interesante, Benjamin, ¿tendrás algún escrito u opinión sobre el rol de las asociaciones de socorros mutuos en este tiempo histórico? Mucho. Tengo todo un libro pendiente. Tengo 2 capítulos del libro escrito y en este caso son de los socorros mutuos, así que puedo decir mucho de los socorros mutuos y a la vez no sé si puedo vincular estos 2 proyectos, que es quizás parte de mi respuesta, que he mirado las fuentes de como cada grupo posible, italianos, catalanes, españoles, alemanes, como cada lengua que hablo, busco su grupo y tiene 2 socorros mutuos y leo sus fuentes. Se preocupan el tema de repatriación, que no es lo mismo que deportación, pero por gente enferma, sobre todo gente mayor. O sea, aquí hay un solape, ¿no? Discapacidad en el sentido de gente mayor, pero es más como de cuidarlos, ¿no? O sea, hay algo de no cuidarlos porque como el socorro mutuo tiene la obligación de cuidarlos en su vejez, les dan la oportunidad, les ofrecemos, en vez de la pensión permanente durante el resto de la vida, te pagamos el viaje y te damos 2,000 pesos para que desaparezcas. Así que hay algo allí igual un poco feo, pero es más amable que lo que está haciendo el Estado. O sea, son temas semejantes, discapacidad sale, salud, cuidarlos sale, o sea, tienen clínicas, tienen hospitales, no socorros mutuos, pero las asociaciones de hospitales. Y aquí uno podría decir que todo lo que acabo de explicar coexiste con otras historias, ¿no? Que existe un sistema en que las colectividades se cuidan y tienen la idea que tienen una obligación a cuidarse, pero como son temas un poco diferentes, no es que no se meten en la deportación, no hay un grupo que paga a un abogado para defender el derecho de tal persona, salvo que en un caso hay un fallo de la Corte Suprema que Francesc Macià, un nacionalista catalán socialista, llega en el 27 y el Estado argentino decide rechazarlo por su ideología política. Pero no ha hecho nada mal más allá de ser nacionalista y socialista. Alguien corrígeme aquí sobre... Y llega a la Corte Suprema este caso. Seguramente para llegar allá la colectividad hizo algo, pero en los documentos de la Corte Suprema no dice nada. Así que, pero ahora la pregunta como si uno quisiera buscar más el lazo entre una colectividad establecida pero si puedo decir una cosa más sobre cómo
pensamos la historia. Cuando pensamos en inmigrantes, pensamos en nuestros abuelos o bisabuelos y pensamos en los que se han quedado, obviamente. Los que han venido 3 años y se han ido, decimos, es por factores económicos que han venido a hacerse en América e irse. Quizás también lo han pasado mal, pero no sabemos y no lo hablamos. O incluso nuestros abuelos, quizás durante los primeros 2 años no lo pasaron tan bien como después. O de las colectividades, si uno se fija en las estadísticas, hay 60.000 españoles que son socios de algo étnico, un club, una asociación, y hay 400.000 españoles en la misma ciudad. O sea, la historia de los inmigrantes en cualquier ciudad es más bien gente que pasa de su colectividad más que gente que se incorpora. Y solo para decir que creo que en muchos casos estamos ignorando otras historias. En este caso, la exclusión, pero ignoramos otras cosas, el fracaso, los malos años antes de los buenos años, la falta de integración. Tenemos estas preguntas que nos motivan y siempre queremos saber lo mismo. Integración, quedarse, y hay otras cosas y creo que este libro es solo un ejemplo de muchas cosas que nos reta un poco a complicar la narrativa. Yo no sé si es valioso, pero me pensaba, había escuchado una charla sobre un chico que había investigado sobre la inmigración rusa. Había un varón, creo que es el varón Hirsch, no sé, pero él tenía una agencia de inmigración. Él seleccionaba a la gente, le financiaba el viaje, creaba pequeñas colonias y después eran varones menores de 40 años, de 20 a 40 años, tenían todo un código para que él les permitiera viajar y después tenían que devolver el viaje. Desde conocidos que han tenido esa experiencia estaban muy agradecidos. Sí. Pero el hombre hacía un negocio con eso lo toleraba el Estado, estos agentes que trabajaban por su cuenta. Y otra cosa que él mencionó de las colonias japonesas, tengo un amigo japonés, más grande que yo, que su papá se vino a Japón con un grupo japonés porque Japón construía colonias, en este caso en Paraguay, y les prometía a la gente que eran agricultores, era muy sencillo, les prometía las mismas condiciones, desde ustedes no van a otro país, van a una suerte de Estado soberano pequeño que es Japón. Entonces les ponían la educación en el idioma, él mismo contaba, hoy debe estar cerca de los 80 años, él mismo contaba que él se educó en los jesuitas porque no había otra escuela después pero él no sabía hablar nada más que guaraní y japonés. Después, bueno, desarrolló una vida acá en Mendoza, pues mataron porque acá en enología aceptaban pupilos. Pero es interesantísimo porque dice, era Japón en Paraguay. Y vivían en una cosa cerradísima. Sí, o sea... Replicando las condiciones de su allá, país de origen. Sí, tengo respuestas a las dos cosas. Hirsch, sí, él funda la Asociación de Colonización Judía, que se interesa en su gran mayoría en Sudamérica, en Argentina, perdón. O sea, hay mucho antisemitismo en los años 80 en el Imperio Ruso y Austrohúngaro, y ve como futuro la idea de sacar a esta gente de allá como resolución de la pregunta judía de la perspectiva de un judío adinerado, y va a como hacer oportunidades en otros países. Yo casi seguro él pierde plata. Él está ayudando, no es un negocio. Y él aprovecha de la ley de inmigración y colonización que permite tanto colonias nacionales como privadas y organiza colonias donde son, porque el Estado argentino quiere ocupar más tierra y quiere productividad económica. Y pues él promete agricultores, van allá. Muchos no lo son o no lo son de la misma manera. Así que hay mucha miseria también en los años 90, principios del siglo XX. Y muchos luego salen de estas colonias judías a Buenos Aires porque no era por una idea de fracaso o no lo pasaron tan bien. Pero sí, es un fomento. Y en el caso de la Dirección General de Inmigración y Alsina, la primera vez que proponen este proyecto, Alsina tiene una opinión, dice no, que está mal. O sea, saca ideas antisemitas, que mejor no, pero igual son tan pocos, y había un debate en la prensa en el 91 también. Dice, vamos a esperar porque igual son tan pocos que vamos a evaluarlo en algunos años. Y hay esta tensión en la Dirección General de Inmigración, o con Hirsch o con otros inmigrantes judíos, que a veces dicen cosas negativas, como no deberían venir, pero luego otros dicen, bueno, pero son buenos agricultores o a poner...
Sí, sí, es que viene de muchas partes. Hay como una tensión o una contradicción o ambas cosas pasan. Y con estas colonias japonesas, en este caso, que yo sé, apostaría, no adivinaría que es una empresa de de colonización, no el Estado japonés, pero obviamente con apoyo, igual como un diplomático podría apoyar el proyecto, pero es capitalista. Y sí, la idea de enviar, de crear estas colonias. No puedo decir mucho sobre Paraguay, dado que allí sí tenemos un Estado menos eficaz. No hay una ley de educación común, no hay tanto poder del Estado y están más bien felices en producción agrícola un poco, y si tienen autonomía, mejor. Pero si pensamos, por ejemplo, en colonias alemanas o italianas en Argentina, desde muy al inicio, o sea, quizás se funda una agencia alemana, que es alemana en el sentido que algún alemán en Buenos Aires dice, yo quiero crear una gente que quiere crear una colonia Strudel en esta parada de tren en Buenos Aires. Dentro de 10 años, los alemanes son la minoría y hay muchos italianos y argentinos y así que desde el inicio son colonias mixtas, llevan el nombre todavía que son alemanas o judías o lo que sea y siempre son mixtos y si hay bilingüismo o hay escuelas, hay una iglesia protestante o cosas así, pero a la vez como si uno quisiera hacer una historia más del Estado, también está una escuela, correos, hay cosas que son más mixtos que no son enclaves, pero a la vez un enclave no es lo mismo que en Alemania, entonces son ambas cosas. Cierro. Hay una pregunta más del chat y me parece que no se le ocurra. Yo estoy hasta las 9. Sí, pero seguimos en Sí, el café o en el bar, que también es parte de la migración. Migramos de allá. Fernando Quesada, que es otro colega de aquí de la casa, dice, me parece muy interesante lo que expuso y quería consultarle sobre si esa forma de exclusión de los inmigrantes puede haber sido una forma de construcción de la nación en base a una motivación étnica, como sostiene de manera similar Eric Kaufman para Estados Unidos en un libro, supongo, que se llama The Rise and Fall of Anglo-America. No conozco el libro, aunque lo voy a buscar. Esto es una historia de la construcción de la nación, totalmente, que tiene que ser una nación europea. Cada vez que hay alguien que amenaza eso, es un problema y hacen lo máximo para impedirlo. Pero también tiene que ser una nación productiva. Así que una persona mayor, una persona con discapacidad que no ayuda con este proyecto de producción, que sea agrícola o urbana, es un problema. Y aunque hay contradicciones o excepciones, en general están como trabajando quieren lograr esta meta. También en este mismo contexto de exclusión es un estado de expansión, ¿no? O sea, Argentina tiene deseos de tener más territorio, pero solo se hacen territorios nacionales en el 84 y obviamente igual el poder del Estado es muy flojo y mandar colonos, o sea, mandar inmigrantes a convertir tierras de pueblos originarios que lo usan, pero no lo usan de manera que conforme con la visión del Estado de producción agrícola. Todo eso ayuda al Estado a expandir y solidificar. O sea, expandir es una cosa en un mapa y luego en la práctica, ¿no? Así que sí, es totalmente la construcción de la nación y con gente apta, europea, más o menos joven. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias.